Shalom, que significa paz. Salam aleikum, que significa la paz sea contigo. Qué ironía que esas dos expresiones usadas en el judaísmo y en el mundo musulmán no tengan hoy en día ningún valor. Alguna vez le comenté a una amiga que me estaba leyendo un libro que se llama Guerras Estúpidas, escrito por Ed Strasser y Michael Prince. Y mi amiga me dijo: Diego, ¿al caso las guerras no son estúpidas? Pero todos los conflictos tienen una historia, y es bueno y es muy importante poder entenderlos. Hola amigos, soy Diego Go. He querido hacer este video para contarles a ustedes de dónde viene el conflicto que se vive hoy entre Palestina e Israel, y les iré contando de una manera cronológica situaciones que nos llevan hasta este punto. Les pido disculpas si de pronto me equivoco en alguna fecha, en alguna región, con algún nombre, con algún dato. Así que empecemos. Había una tierra llamada Canaán, ocupada por los cananeos. Los cananeos son descendientes de Canaán. Canaán es hijo de Cam y Cam nieto de Noé. Ustedes seguramente habrán escuchado la historia de Noé, del arca de los animales. Noé tenía 3 hijos, Cam, Jafet y Sem. Por la parte de Sem vienen los pueblos semitas. Por la línea de Cam vienen los cananeos, que son los que ocupan la región en cuestión. Después de Noé aparece un personaje que se llama Abraham. Abraham está casado con Sara. Dios le dice que debe salir de la tienda y moverse, desplazarse. Él habitaba en un sitio llamado Ur de los Caldeos, ubicado en la parte sur de Mesopotamia. Hoy en día esto es Irak. Entonces él sale de la tienda y se dirige a la tierra de Canaán. Una vez están allá, ya pasaron varios años, Sara le propone a Abraham que tenga un hijo con su sierva, con su esclava Agar. Él efectivamente lo cumple y de ahí tienen un hijo que se llama Ismael. Pero la promesa de Dios es con Sara. Eventualmente les da un hijo y este hijo es Isaac. Dios, o Yahvé, como lo llaman los judíos, establece un nuevo pacto con Abraham. Le cambia el nombre, ya no va a ser Abraham, sino Abraham. Y le dice que el pacto será con Isaac. Y la señal del pacto es que a todo niño, todo recién nacido varón, tiene que circuncidarlo. La Biblia dice que Ismael se burlaba mucho de Isaac y Sara le dice a Abraham que debe expulsarlos, echarlos de la tienda, de la casa, a Agar y a su hijo Ismael. Abraham pues efectivamente le hace caso a su señora y los echa. En el desierto. Dios se le aparece a Agar y le dice que no se preocupe, que él va a cuidar de ella y de su hijo y que de ellos hará una gran nación. Resulta que Dios le pide a Abraham que sacrifique a su hijo amado Isaac. Se dirigen a un monte, el monte Moriah, y cuando estaba a punto de matarlo con un cuchillo, Dios lo detuvo y le dijo: hey, ya veo que eres obediente, ya veo que me amas, entonces no lo hagas. Esto que les estoy contando va a ser clave porque en algún momento más adelante la historia nos va a variar. Finalmente Sara muere y ya es enterrada en Hebrón, en un sitio llamado la Cueva de Macpela. Esta era un terreno que fue comprado por Abraham para hacer como el sitio donde iba a enterrar a sus familiares. Tengan este nombre presente de Hebrón porque más adelante también será importante en nuestro relato. Isaac tiene 2 hijos, tiene a Jacob y a Esaú. Nos vamos a concentrar con Jacob. Jacob se casa con Lea y con Raquel, su hermana menor. Con ellas y con las siervas de ellas tienen a varios hijos. Tiene a Rubén, a Simeón, a Leví, a Judá, Isaacar, Zabulón, Gad, Aser, Dan, Neftalí, José y Benjamín. Le rendía al hombre. De todos sus hijos, José era el favorito de Jacob. Sus hermanos le tenían envidia, así que lo vendieron como esclavo y lo llevaron a Egipto. Allí en Egipto terminó trabajando para un señor. La esposa de este señor se enamora de él, quiere acostarse con él, pero José es un hombre correcto, la rechaza. Ella en venganza lo acusa falsamente de violación. Él es llevado a la cárcel. Allá en la cárcel, digamos que no es que le vaya tan mal. Conoce 2 personas que tienen unos sueños, él les revela los sueños. Por esas 2 personas es llevado después ante el faraón para que le revele un sueño que él tuvo. Él le habla al faraón son los 7 años primero los 7 años de prosperidad y luego 7 años de sequía en la tierra. Esta sequía llega hasta la zona de Canaán, donde está la familia de José, sus hermanos y su padre. Esta sequía hace que ellos tengan que desplazarse hacia el sur buscando comida. Finalmente llegan hasta Egipto. Allá en Egipto José los reconoce, se encuentra con ellos, los perdona
y la familia de José se instala en Egipto y bueno, pasan muchos años, los israelitas se multiplican, hay un nuevo faraón que no conoce a José y se da cuenta que los israelitas pueden ser una amenaza, así que comienza a esclavizarlos y comienza a oprimirlos. Entonces aquí aparece un nuevo personaje que es Moisés. El faraón ordena matar a todos los niños, a todos los niños, a todos los bebés varones. La mamá de Moisés lo pone en una canastica y lo manda por el río para salvar la vida. La hija del faraón lo ve en el río muy bonito y lo adopta y lo cría. Finalmente Moisés crece en la casa del faraón. Ya cuando es adulto, mata a un soldado egipcio, tiene que huir. Cuando está en el desierto, Dios se le manifiesta y le dice que él tiene que volver a Egipto para liberar a su pueblo. Entonces Moisés vuelve, aquí aparece el tema de las 10 plagas de Egipto. Finalmente Faraón deja salir a los israelitas, se abren las aguas del Mar Rojo y Moisés cruza con los israelitas, empiezan a cruzar toda la zona del Sinaí. Allí en el Sinaí Dios lo llama al monte Horeb y allí le revela la ley, le da unas tablas con los 10 mandamientos. Él baja y encuentra a todo el pueblo en un despelote. Creyeron que Moisés había muerto, entonces Aarón les construyó un becerro de oro. Moisés se enoja, rompe el becerro de oro. A raíz de ese suceso, los judíos celebran una fiesta que se llama el Yom Kippur. El Yom Kippur significa expiación o arrepentimiento. Esta celebración ocurre 10 días después del Rosh Hashanah, que es el año nuevo judío. Entonces el pueblo israelita se arrepiente de lo que ha hecho. Nuevamente Dios le entrega a Moisés unas nuevas tablas. Moisés ordena la construcción de un arca donde pone las tablas y allí va a reposar la presencia de Dios. Cada vez que se muevan, bajará una nube y la presencia de Dios los acompañará. Esta arca posteriormente irá a desaparecer, se cree perdida, pero Indiana Jones se encargará de buscarla y encontrarla. Durante 40 años estuvieron caminando por el desierto. Moisés no puede entrar, Dios no le permite entrar y será Josué el que entre a la tierra de Canaán a conquistarla. Esta parte también es muy importante porque los judíos se basan en la promesa de conquistar la tierra de Canaán. Por eso ellos consideran que esta tierra fue entregada por herencia en esta época. Cuando finalmente entran a la tierra de Canaán, ellos encuentran muchos conflictos con los pueblos vecinos, con los cananeos, con los jebuseos, con los filisteos. De esos filisteos se cree que venían de Grecia y habitaron la zona de Filistea, hoy en día lo que corresponde a la parte de Gaza. Hay gente que asegura que los palestinos vienen directamente de los filisteos. Esto pues son teorías, no se sabe a ciencia cierta si es verdad o no. Una vez instalados allí en la tierra de Canaán, la región se divide entre las 12 tribus de Israel. Todas estas historias están contenidas en los primeros 5 libros de la Biblia cristiana y hebrea, que se conoce como la Torá. Son el Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio. Luego, en el relato histórico de la Biblia vienen los reyes. Los israelitas le demandan a Dios, le piden a Dios un rey. Dios les da a Saúl. Después de Saúl viene David. David será pues ya muy importante. Ustedes seguramente han escuchado de David, el rey David, el que mató a Goliat. Anteriormente les mencioné que los jebuseos fueron un pueblo enemigo de los israelitas. A ellos se les atribuye la fundación de la ciudad de Jerusalén hacia el año 3000 a.C., llamándola inicialmente Jebús. Luego le cambiaron el nombre a Ursalem, que significa ciudad de paz. David entonces invade Jerusalén y se instala en esta ciudad. Este rey David fue muy buen rey, amaba a Dios, pero también tuvo muchas faltas. David quiere construir un templo, pero Dios le dice que no será él quien lo construya, sino su hijo Salomón. Entonces David muere, aparece aquí Salomón. Salomón es un hombre que le pide mucha sabiduría a Dios y él construye el primer templo de Jerusalén. Se dice que el templo estaba construido en el monte Moriah, donde Abraham hizo el sacrificio con Isaac, ¿recuerdan? Tras la muerte de Salomón, las 12 tribus de Israel se dividen. Quedan 10 al norte, ellas arman como un nuevo reino que se llamará el reino de Israel, y las otras quedan en el sur, que será el reino de Judá. Al norte de la Mesopotamia
estaban los asirios. Los asirios invaden este reino de Israel. Israel cae y queda únicamente Judá. Aparece un nuevo enemigo, el rey Nabucodonosor de Babilonia. Babilonia estaba ubicada en el sur de Mesopotamia, al sur de Asiria, donde hoy en día es Irak. Los babilonios entonces invaden Judá, deportan a todos los israelitas, a la gran mayoría porque dejan algunos, y destruyen el templo. El término o la palabra judío viene de los habitantes de Judá. Entonces aquí ya empezamos o podemos empezar a referirnos a los israelitas como judíos. Luego aparece otro personaje muy conocido en la historia, Ciro el Grande, que fue un rey de Persia. Los persas derrotaron a los babilonios y permiten que los israelitas que estaban deportados en Babilonia vuelvan a Jerusalén. Ya una vez en Jerusalén, bajo la gobernación de Zorobabel, construyen el segundo templo. Hacia el siglo I a.C., la región ya era ocupada por los romanos. Aquí tenemos al gobernador de esa zona, de la zona de Judea, se llama Herodes el Grande. Él será conocido por dos cosas. Una, la ampliación del templo, del segundo templo de Jerusalén, y por otro suceso conocido como la matanza de los inocentes. En la Biblia, en el relato histórico, se dice que habrá de llegar un nuevo Mesías y este Mesías nacerá en Belén. Belén era una zona que pertenecía a la región de Judá, que eso es hacia el sur. Ustedes con toda seguridad habrán escuchado a los Reyes Magos que provenían de Oriente. Este Oriente puede referirse quizás a la India. Ellos venían buscando al Mesías que habría de nacer. Se encuentran con Herodes, preguntan por él y él pues no sabe muy bien qué está pasando, pero él tiene temor de que su reinado pueda llegar a su fin. Entonces ordena la matanza de niños varones, de los niños varones menores de 2 años. Por eso se le llama a este suceso la matanza de los inocentes. En la región de Galilea, al norte, tenemos a una muchachita que se llama María, que está comprometida con José, que es un joven carpintero. El ángel Gabriel se le revela, le dice que va a quedar embarazada del Espíritu Santo, pero que deben salir de allí y deben dirigirse al sur, a Belén, porque tienen que, bueno, un tema político, tienen que ir a pagar impuestos. Entonces se desplazan a Belén. Allí en Belén nace un personaje que será amado por millones y rechazado por millones. Su nombre es Jesús de Nazaret, el Cristo. Por sus seguidores nacerá una nueva religión, el cristianismo. Luego de la muerte de Jesús, los judíos empiezan a rebelarse contra el yugo romano. Entre los judíos habían varias sectas, estaban los fariseos, los saduceos y los celotes. Estos últimos celotes eran conocidos como rebeldes, no les gustaba estar bajo la influencia o el dominio romano y digamos que se exiliaron, fueron y construyeron una fortaleza en una roca como en una meseta, hacia el sur del Mar Muerto. Esa ciudad se conoce como Masada, pero finalmente los romanos los cercaron, los invadieron y en un acto quizás heroico, ellos prefirieron suicidarse. Y de esta manera los romanos consiguieron expulsar a los judíos de la región y destruyeron de paso el templo. A este nuevo episodio se le conoce como la segunda diáspora o segundo exilio judío. Los judíos se dividieron en dos secciones. Una sección se estableció en España. Ellos son conocidos como los sefardíes. Sefarad significa España en hebreo. Y los otros se establecieron en la parte de Alemania, en esa parte de Europa, en Alemania. Ellos son conocidos como los ashkenazes. Ashkenaz significa Alemania en hebreo. Aquí ya vamos a dejar descansar a los judíos, que deben estar cansados con tanta travesía. Después de la muerte de Jesús, muchos de los que abrazaron y siguieron la fe cristiana fueron perseguidos. Un ejemplo de ellos fue Pedro, que fue uno de los discípulos destacados de Jesús. Pedro fue puesto preso y llevado a Roma. Allá fue juzgado y crucificado por Nerón. Él pidió ser crucificado al revés porque no se sentía digno de morir de la misma manera de su maestro Jesús. A Pedro se le considera como el primer papa, aunque en este momento la iglesia no era como se le conoce hoy, con el Vaticano y toda la jerarquía. Era apenas una iglesia que se estaba formando con pequeñas comunidades en la parte de Asia y Europa. Con la expansión del Imperio Romano en Oriente se produce una división. Entonces queda el Imperio Romano de Occidente, cuya capital es Roma, y el Imperio Romano de Oriente, también conocido como Imperio Bizantino, cuya capital es Constantinopla.
El arzobispo de Constantinopla se quiere desconstantinopolizar. El que lo desconstantinopolice primero, buen desconstantinopolizador será. Hacia el siglo III después de Cristo, Constantino, que es el emperador del Imperio Bizantino, detiene la persecución contra los cristianos y decide abrazar la fe. Entonces Roma se vuelve cristiana. Y es por el Imperio Romano que el cristianismo se extiende hasta Europa. En Europa se desarrolla con el Vaticano y en este lado oriente se genera otro movimiento que se conocerá como la Iglesia Cristiana Ortodoxa. Los cristianos ortodoxos no ven en el Papa como la máxima autoridad. Para ellos las autoridades son los patriarcas. Además, los ritos son diferentes, se desarrollan de manera diferente frente a los cristianos católicos. Al sur de la Palestina hay otra región conocida como Arabia o la península arábiga. Allí están hoy en día países como Arabia Saudita, los Emiratos Árabes, Yemen, Omar, Qatar, Bahrein, Kuwait. Esta región estuvo habitada por pueblos nómadas beduinos cuya lengua era y hoy sigue siendo el árabe. El aporte de los árabes hoy en día es súper importante. Ellos desarrollaron el uso del cero, el uso numérico, los números del 1 al 9. También un personaje llamado Al-Juarizmi fue el que él se inventó o desarrolló el logaritmo que se usa hoy en día en la tecnología. Entonces a los árabes se les debe muchísimo el desarrollo humano hasta el día de hoy. Irán, siendo un país musulmán, no es un país árabe. Antes de la llegada del Islam, ellos eran los antiguos persas, siendo Darío y Ciro sus dos grandes y más importantes emperadores. En el imperio persa se practicaba una religión que se conoce como el zoroastrismo, cuyo fundador fue Zoroastro o Zaratustra. Y ellos le rezaban o le rendían pleitesía a una divinidad llamada Ahura Mazda. No hablaban árabe, no hablan hoy en día árabe, ellos hablan el farsi o el persa. La dinastía aqueménida fue la que los gobernó desde la ciudad, quizás la ciudad más importante, que era Persépolis. El imperio persa duró aproximadamente desde el año 550 a.C. hasta el año 330, cuando Alejandro Magno, el gran emperador macedonio, invadió esta zona. Después de Alejandro se instaló allí el imperio Seleucida, que gobernó hasta la llegada de los romanos hasta el siglo I a.C. Y posteriormente, en el año 650, llegarán los musulmanes a invadir y a ocupar esa zona. Los fenicios ocuparon la zona occidental, en la costa, hacia el norte de Palestina, lo que hoy en día es el Líbano. Una zona boscosa y con montañas. De allí encontramos el famoso cedro con el que se construyeron gigantes barcos que les permitió a los fenicios establecer rutas marítimas y de comercio. Los fenicios habitaron esta zona desde el año 1200 a.C. hasta el año 540 a.C. Fundaron ciudades importantes como Biblos. Biblos significa papiros, es la raíz griega de palabras como biblioteca o Biblia. También fundaron ciudades como Tiro y Sidón, que son mencionadas en la Biblia, y Cartago, que eventualmente caería en manos de los romanos. A pesar de que esta región cayó en manos musulmanas más adelante, quedará una buena parte de la iglesia ortodoxa de Oriente. Más adelante, cuando veamos un poquito más de la historia del Líbano, nos daremos cuenta de las repercusiones que esto tuvo. Ya hacia el año 570, siglo VI después de Cristo, aparece otro personaje súper importante en este relato. Nace en la ciudad de la Meca, hoy en día Arabia Saudita. Su nombre es Mahoma. En el año 610 a Mahoma se le aparece el arcángel San Gabriel, el mismo que se le apareció a María para anunciarle que iba a quedar embarazada de Jesús. Entonces se le aparece y le revela el Corán. El Corán es el libro sagrado musulmán y se crea de esta manera una nueva religión que se conocerá como Islam. Islam significa rendición a la voluntad de Dios. Y sus feligreses se les conocerá como musulmanes, que significa los que se someten a la voluntad de Dios. La palabra Corán viene del árabe al-Qur'an, que significa lectura. Este libro sagrado se divide en 114 suras o capítulos. Aquí me tengo que volver nuevamente a la época de Abraham. ¿Se acuerdan que en el relato judío, en el relato cristiano, Dios establece un pacto con Isaac? Bueno, según la religión musulmana, el pacto lo establece Dios o Alá con Ismael. Entonces, Abraham expulsa a Isaac y a Sara y se queda con Ismael y con Agar. Y es a través de ellos
que establece el pacto, ofrece el sacrificio. Todo esto ocurre tal cual, pero es con Ismael, no con Isaac. Y a partir de ellos dos es que se desarrolla la historia del Islam. El Islam tiene 5 pilares fundamentales. Primero es la profesión de fe, que no hay ningún Dios sino Alá. El segundo es la oración 5 veces al día, mirando hacia la Kaaba, en la Meca. Ya les voy a explicar qué es lo de la Kaaba. Tercero es la limosna. Se pide un 2.5% de los ahorros de cada persona. Cuarto es el ayuno en el mes del Ramadán. No se puede consumir ningún tipo de alimento ni agua desde la salida del sol hasta la puesta del sol. Y quinto es la peregrinación a la Meca al menos una vez en la vida. Entonces la Kaaba es una estructura gigante, cuadrada de color negro, ubicada en el interior de la mezquita Al-Haram, en la ciudad de la Meca. Se cree que era usada antes para la oración de dioses paganos y que Ismael restauró para consagrar a Dios. Con la expansión del Islam por la región, en el año 622, Mahoma se traslada a la segunda ciudad más importante del Islam después de la Meca, Medina. Este recorrido, ya una vez instalado en Medina, se le conoce como la Égira y marca el primer año del calendario musulmán. Mahoma tuvo hijos varones que no lograron sobrevivir a la edad adulta. Tuvo una hija mujer llamada Fátima, que fue con su primera esposa Jadilla o Khadija. Fátima se casa con un personaje llamado Ali, que ya les voy a contar quiénes son. Cuando Mahoma muere, según el relato musulmán, él es teletransportado desde Medina hasta Jerusalén. Y allí en Jerusalén, en una roca, él es tomado, llevado hacia el cielo. Años más tarde, cuando el imperio musulmán ya se haya tomado Jerusalén, un personaje, no sé cómo se pronuncia, Abd al-Malik, él construirá un templo donde se cree que estaba la roca desde donde Mahoma ascendió al cielo. Y allí se construirá una mezquita llamada Al-Aqsa, no sé tampoco cómo se pronuncia, mi árabe no es muy bueno. Esta mezquita pues jugará un papel muy importante, ya más adelante veremos por qué. Después de la muerte de Jesús y con la expulsión de los judíos de Jerusalén, esta región estuvo dominada por los bizantinos, pero el imperio bizantino fue decayendo hasta que hacia el año 637 los musulmanes llegaron de la mano del primer califato ortodoxo, que ya les voy a explicar qué es, y se tomaron Jerusalén. Mahoma muere en el año 632 y aquí se presenta un punto de inflexión en el Islam. Por un lado se sugería que el califa, es decir, el sucesor o jefe al mando, debía estar a cargo de algún familiar del profeta. Fátima, ya les conté que estaba casada con Ali, entonces Ali sería el candidato más óptimo para seguir con el legado de Mahoma. Por otro lado, se sugería que el califa debía estar a cargo de alguien calificado para asumir este rol. No importaba si fuese o no familiar del profeta. Los que apoyaban el liderazgo de Ali se los conocerá como chiita, que significa sucesor, y los que apoyaban la otra facción se les conocerá como sunitas, los que siguen la tradición de los califas y practican la suna. La suna es una serie de prácticas ejemplares de Mahoma que todo musulmán debe seguir. Ali es nombrado califa, pero será asesinado. De este modo, Abu Bakr, no sé cómo se pronuncia, es nombrado como califa después de la muerte de Ali, y aquí la facción sunita se encarga de liderar y de expandir el Islam a toda la región, yendo lejos. Años más tarde, en la región de Irán, se forzó a la población a convertirse al chiismo. Este episodio se conoce como la conversión safavid. Esto pues tendrá bastante profunda repercusión más adelante, ya que esta zona de Irán y una parte de Irak quedarán con mayoría chiita. Se cree que aproximadamente un 90% de la población musulmana es sunita y lo demás podrá ser chiita. La mayoría chií está establecida entre Irán y un poquito en Irak. Entonces, cuando los sunitas toman el poder del califato, este primer califato se conocerá como ortodoxo, ocurre en la ciudad de Medina. Durante este califato se produjo la invasión musulmana en Jerusalén.
Luego ya vendrá el califato de la dinastía Omeya, con sede en Damasco. No durará mucho, duró muy poco tiempo. Hubo un pedacito, hubo un reducto de los omeyas que alcanzaron a, digamos, a dispersarse por otras regiones. Uno de ellos llegó hasta España, estableciendo el gran califato de Córdoba. Así que los musulmanes, los árabes, alcanzaron también a llegar a dominar España. Y dejaron allí un profundo legado. En el sur de España se encuentra la increíble construcción de la Alhambra, ubicada en la región de Andalucía. Muchas palabras del castellano que comienzan por al tienen su origen en el árabe. Almohada, alcanzar. Después pasaría y vendría la dinastía abasida, con sede en Bagdad, en Irak, y que durará hasta el siglo XVI. Es durante este periodo, durante este califato, que conoceremos una serie de relatos conocidos como las Mil y una Noches o Noches de Arabia, donde su protagonista Sheresade procurará salvar la vida de su hermana a manos de un rey bastante malo, donde Disney hará bastante popular Aladino, la historia de Ali Baba y los 40 ladrones o la de Sinbad el marino. El cuarto y último califato jugará un papel muy importante durante este relato, pero lo veremos más adelante. Entre el siglo XIV y el siglo XV, el imperio bizantino venía en un profundo decaimiento, ya ha perdido Jerusalén, ya ha perdido importantes regiones. En la región de Anatolia, que hoy en día es Turquía, ya se alzaban pequeños grupos rebeldes, grupos tribales que dominaban las zonas. Esos grupos se fueron como asociando. Uno de los principales jefes de estas tribus se llamaba Osman o Osman, quien daría nombre a futuro a lo que conocemos hoy como el Imperio Otomano. Ya acá en el Imperio Otomano no se conoce la figura del califa, sino será el sultán quien gobierne, quien sea como el administrador de este imperio. Este sultanato o califato estará en guerra constantemente con otras regiones. Su principal enemigo o uno de sus principales enemigos será el Imperio Austrohúngaro. Y como un capricho de la misma historia, este enemigo más adelante será su aliado en una futura guerra que ya veremos. Ya les había comentado que el cristianismo había llegado a Europa por el Imperio Romano, entonces Francia pues no es la excepción. En la Francia del siglo XI se organiza un grupo de combatientes apoyados por el Papa Urbano II. Este grupo, conocidos como los Cruzados o los Caballeros Templarios, se encargarán de ir a recuperar Jerusalén, que ya está en manos de los musulmanes. Se cree que fueron 8 cruzadas, pero la primera fue la más importante. La idea era no solo recuperar Jerusalén, sino proveer seguridad a los peregrinos cristianos que desearan visitar la ciudad santa. Durante las 8 cruzadas, pues no consiguieron su objetivo. De hecho, masacraron una cantidad de personas inocentes, entre ellos muchos cristianos que no sabían que habitaban esta zona. Finalmente, las cruzadas fueron un total fracaso. Y a todas estas, ¿qué habrá pasado con los judíos? ¿Ya estarán un poquito más tranquilos, más acomodados o no? Habíamos dicho que los sefarditas se habían ubicado en España, en la península ibérica. A finales del siglo XV ocurre un matrimonio, se presenta un matrimonio entre Felipe Aragón e Isabel de Castilla, y allí nace España como imperio. En 1492, en este año sabemos que la corona española patrocinó los viajes de Cristóbal Colón en América, donde ocurrió el saqueo, exterminio o como lo quieran llamar, de las Américas. España ya venía peleando contra los musulmanes que estaban instalados en el sur. Finalmente, para esta época lograron expulsarlos junto con los judíos sefarditas. Entonces, a los judíos sefarditas, ¿qué les toca hacer? Pues buscar nuevamente un lugar para donde ir. Muchos de ellos se establecieron en el norte de África, otros se quedaron en la parte de Turquía, en esta zona de Turquía, y muchos otros pues volvieron a Jerusalén, a Tierra Santa, que ya estaba bajo el dominio islámico. La otra parte de los judíos, los que estaban instalados en Alemania, en toda esta zona, los llamados Ashkenazi, no es que la hayan pasado tan bien, pero al igual que sus pares en España también fueron perseguidos, fueron acusados de usureros, de hechicería. Los judíos tenían o tienen una práctica que se llama la cábala, que es un tema un poco místico. Se les acusó de ser los promotores de la muerte de Cristo. Los judíos no eran muy bien vistos, ya se generaba un sentimiento antisemita. Antes de la caída del último zar Alejandro II, en Rusia se presentaron una serie de sucesos
llamados los pogromos. Estos pogromos lo que hicieron fue atacar a los judíos, atacaban sus mercados, sus viviendas, les rompían los vidrios, eran constantemente acosados. Toda esta persecución en Europa contra los judíos produjo que emigraran. Muchos de esos judíos emigraron a las Américas, sobre todo Estados Unidos y en Argentina. En Estados Unidos se instalaron mayoritariamente, se podría decir que en Nueva York y en California también. Muchos de estos personajes judíos que se instalaron en la América fueron muy importantes para el desarrollo de este país. Un ejemplo de ellos es Joseph Pulitzer. Ustedes lo habrán escuchado, hay un premio de periodismo muy importante que él impulsó. También otro caso es el de Isidore Straus, que fue uno de los cofundadores de la cadena por departamento Macy's acá en Nueva York. También en California tenemos el caso de Levi Strauss, lo conocen ustedes por los jeans que tienen ahorita puestos. También en Hollywood, los fundadores de las grandes productoras fueron judíos. Un ejemplo de ellos es los hermanos Warner. Entonces, la influencia de los judíos en Estados Unidos es muy, muy grande y por eso Estados Unidos jugará un papel muy importante también en el conflicto que estamos viviendo hoy. Aquí voy a pegarme un salto, un fuera de contexto, para irme a el estado de Pensilvania, aquí en Estados Unidos. En el año 1859, un empleado de la Seneca Oil Company, Edwin Drake, logró la perforación de un pozo del que brotó algo que jugará otro papel muy importante en toda esa historia. Ese líquido de color oscuro, ya saben cómo se llama, el petróleo. Al principio sus usos pues no fueron de mucha utilidad, sin embargo John D. Rockefeller lo aprovechó bastante, creó o descubrió un producto del petróleo que se llama el queroseno, con la que alumbraría Nueva York y otras ciudades de Estados Unidos. Con el advenimiento que produjo la revolución industrial en Inglaterra, se producen nuevos cambios, nuevos inventos. Ejemplo de ellos, el barco a vapor, la locomotora, los trenes que conectaron Estados Unidos. Y luego viene un medio de transporte que seguimos utilizando hasta el día de hoy y que gracias a Henry Ford permitió que la gente de clase media tuviera acceso a este, el automóvil. De este modo se le da un uso súper útil al petróleo, que es la gasolina. Hola nuevamente, debido a la duración del video resolví dividirlo en dos partes. Espero esta primera parte les haya sido útil para comprender todo el contexto histórico. Pueden aprovechar ir al baño, ir a descansar, ir a comer algo. En el siguiente video les voy a contar todos los sucesos que ocurrieron durante el siglo XX y que nos llegan hasta el día de hoy. Entonces ya nos vemos.